Hola gente. ¿Todo bien con ustedes? Hoy voy a tejer la flor africana con base cuadrada. Modelo versátil que también se puede confeccionar con lana. Este cuadrado es ideal para alfombras, cojines y mantas de sofá. Para hacer este modelo utilicé 4 colores de un hilo de espesura media y aguja de 2 milímetros. Para empezar, haz un nudo. Y en la secuencia 6 cadenitas. En la primera cadenita cerrar con un punto enano formando un pequeño anillo. Ahora trabajemos dentro de ese anillo, suba con 3 cadenas. Haz una lazada y haz un punto alto dentro del anillo para formar bloques con 2 puntos altos. Consideramos las cadenitas que suben el trabajo como un punto alto. Haz una cadena y vuelve a trabajar 2 puntos altos. Esta carrera la debes hacer todo de esta manera, siempre una cadena de espaciado y 2 puntos altos hasta sumar 6 de estos bloques con 2 puntos altos. Para terminar, hacer la última cadena y en la tercera que subió cerrar el trabajo con un punto enano. Estira un poco de hilo en el siguiente punto alto, inserta la aguja hacia atrás y tira esa lazada hacia atrás. Haz una cadena extra y ya puedes cortar el hilo, con este color ya terminamos. Para continuar, toma el color que le vas a hacer a la flor y haz un nudo. Retire el hilo de la aguja. Y en los espacios de las cadenas en cualquiera de ellos, tire del hilo y fíjelo, así. Sube con 2 cadenas más para dar altura a un punto alto, haz una lazada y haz otro punto alto aquí en este mismo espacio de las cadenas. Una cadenita y todavía dentro de este espacio más 2 puntos altos para formar un pequeño abanico. Haz otra cadena y repetiremos el abanico en el siguiente espacio de la cadena. Haz 2 puntos altos. Una cadena y otros 2 puntos altos aún dentro de ese espacio. Tendrás que hacer esto a lo largo de esta carrera, formando estos pequeños abanicos, el espacio entre ellos es una cadenita. Haz siempre lo mismo. Finalmente, después de haber hecho los 6 pequeños abanicos, haz la última cadena y en la tercera que subió el trabajo, tira y haz un punto enano. Ahora, en el siguiente punto alto haga un punto enano y dentro del espacio de la cadena haga un punto bajo. Sube con 3 cadenitas más. Haz 2 lazadas en la aguja y trabajaremos aquí en el espacio de los puntos altos dobles. Hacemos un total de 6 puntos altos dobles. Con las cadenitas que subimos el trabajo la consideramos como una, así que en estos abanicos que se están formando ahora tienes un total de 7 puntos altos dobles. Trabajarás así durante toda esta carrera. Siempre haciendo abanicos con 7 puntos altos dobles dentro de los pequeños abanicos de la carrera anterior. Aquí se acaba el primero. 7 puntos altos dobles. Haz una cadena espaciadora ahora. Y repite dentro del siguiente abanico, 7 puntos altos dobles. Vea cómo ha ido el trabajo aquí. Hágalo de esta manera a lo largo de su carrera formando estos habanos más grandes. Aquí ha terminado la carrera. Hacer la última cadena, y en la cuarta que subió esta carrera cerrar con un punto enano. Retire el hilo de la aguja. En este siguiente punto alto doble en la parte superior de las cadenas, tome el lazada que estaba funcionando y tire hacia atrás.
Haga una cadenita extra y podrá cortar el hilo con este color también encerramos. Ahora toma el siguiente color y haz un nudo. Este es el color que rodeará nuestra flor. En este habano más amplio en cualquiera de ellos en el primer punto, tire del hilo así y asegúrelo. Haga una cadena y comience a trabajar los puntos bajos en cada punto alto doble de la fila anterior. Si tuviste 7 puntos altos dobles, aquí deberías tener 7 puntos bajos. En cada punto alto doble de la fila anterior, haga un punto bajo. Vea. Ahora, preste mucha atención. Haga una lazada y vea dónde debe ir la aguja. Aquí en la primera fila, que hicimos en rosa, tiramos del hilo para hacer un medio punto alto, de esta manera se alarga un poco y luego salta al siguiente pétalo que aquí los abanicos y seguimos trabajando puntos bajos. Haga un punto baixo en cada punto alto doble. Y siempre en la costura de los pétalos debes hacer este medio punto alto. De esta forma. Vea dónde entra la aguja en la primera fila de rosa y haga un medio punto alto y luego continúe haciendo el punto bajo en los abanicos. Deberías hacer esta carrera hasta aquí. Es como un contorno aquí en la flor. La que separa los pétalos, con ese medio punto alto que se alarga. Por último, toma por donde uniste el hilo y haz un punto enano. Luego retire el hilo de la aguja. Y la cadenita que hiciste. Toma el hilo así y tira a la lazada hacia atrás. Luego, haz una cadenita extra. Y con este color, terminamos, puedes cortar el hilo. Ahora trabajaremos con el color verde. Haga un nudo en la aguja. Y saque el hilo de la aguja. Tome ese medio punto alto que hizo, puede estar en cualquiera de ellos, pero es importante que se trate del medio punto alto. Y sube, con 4 cadenitas, haz 2 lazadas en la aguja. Y en este mismo punto que subiste con las cadenas haz un punto alto doble. Luego asume lazada, haz un punto alto en el siguiente punto de la base. Y otro punto alto en el siguiente punto de la base. Luego haz un medio punto alto. Y en la secuencia, 4 puntos bajos. Cada uno en puntos de la base de la carrera anterior. Vea. Ahora repitamos la secuencia. Haz medio punto alto. Un punto alto. Y más 1 punto alto ahora. Para terminar este lado, haga 2 lazadas, haga un punto alto doble en el siguiente punto de la base. Y ahora, otro punto alto doble en este mismo punto de la base que este punto ya ha hecho. Así que fíjate aquí que ya tienes un lado del cuadro hecho. Si cuentas, deberías tener 14 puntos verdes aquí, es muy importante que hagas esta secuencia correctamente. Continuar. Haga 2 cadenitas, haga 2 lazadas en la aguja en el siguiente punto de la base, haga 2 puntos altos dobles.
Ahora comenzará a repetir la secuencia del lado pasado, así que preste mucha atención. Haga 2 puntos altos dobles en el mismo punto de la base, luego trabaje un punto alto en el siguiente punto base y otro punto alto. Luego un medio punto alto y a continuación, 4 puntos bajos. Al final del lado debes tener 14 puntos. Luego mira cómo debería ser el lado con la esquina. Los puntos altos dobles siempre están en el mismo punto base y luego los demás, cada uno basado en una carrera anterior. Es solo en las esquinas donde los puntos altos dobles ocupan el mismo punto base. 2 cadenitas espaciadoras para hacer la esquina y luego repetir este lado. Si siente alguna dificultad, regrese y vea cómo es la secuencia de puntos en el lateral. Haz una cadena ahora a su melazada y toma la cuarta cadena que subió el trabajo y haz un medio punto alto. De esa forma. Sube con 3 cadenitas para dar altura a un punto alto. Y, sin embargo, aquí en el espacio de la esquina hay otro punto alto. Luego, debes seguir trabajando punto por punto. En cada punto de la base de la carrera anterior debes hacer punto alto. Por todo el costado. Hazlo aquí hasta la siguiente esquina. Ahora para hacer la esquina haz 2 puntos altos en el espacio de las cadenas. Tres cadenitas. 2 puntos altos más aquí en el espacio de las cadenas para formar la esquina. Y luego seguir trabajando punto por punto. En cada punto de la fila anterior, conviértalo en un punto alto. Así que deberías hacerlo durante toda tu carrera. Las curvas de esta manera como lo hicimos ahora y trabajando puntos altos en los puntos anteriores de la carrera. Mira cómo se ve la esquina aquí. Finalmente, haz 3 cadenitas y en el tercero que subió esta carrera cerró con un punto enano. Alargue el hilo de la aguja, en el siguiente punto alto tome las cadenas superiores y tire de esta lazada hacia atrás. Luego haz una cadena extra y podrás cortar el hilo. Con el color verde también terminamos. Ahora hagamos una enmienda simple. Para enmendar debes tener listos todos los marcos que hiciste para tu trabajo. Toma el hilo que usarás para remendar, mide una pieza que luego podrás rematar este hilo. Aquí, en las 3 cadenitas en la esquina, tome la segunda cadena en el lado derecho, que está en el medio y también la segunda cadena en el lado izquierdo. Tira de este hilo y pasa por estos 2 hilos verdes. Ahora trabajemos con el hilo del ovillo. Siempre tome la correa del lado derecho en la parte inferior. Y ahora en el lado izquierdo, la siguiente cadenita en el lazo que está en el lado inferior y tira del hilo del ovillo a través de todos esos hilos que tienes en la aguja. Y entonces debes hacer esta enmienda. Siempre toma el mango que está del lado derecho, del lado izquierdo y luego tira del hilo del ovillo. Aquí al principio es un poco difícil porque el trabajo aún no es estable. Pero no se preocupe. A medida que lo arregle, será más fácil. También tenga cuidado de no deshilachar los hilos, esto ayuda a que el empalme sea más fácil de realizar. Si desea utilizar otro tipo de enmienda aquí, funcionará. Esta enmienda que estoy haciendo es muy cerrada. Entonces, dependiendo del trabajo, puede variar. Haz siempre lo mismo. Toma el mango que está en el lado debajo de la cadena en el lado derecho del lado izquierdo y luego tira del hilo que viene del ovillo, no la dificultad. Idealmente, debes unir todos los marcos verticalmente haciendo tiras. Luego, modifíquelos todos horizontalmente. Esto hace que las enmiendas sean más seguras, tengan sentido. Espero que hayan disfrutado este video, muchas gracias por vernos, un abrazo y hasta la próxima.